Hola, bienvenidos al podcast Soy Revelación, en donde yo, Alessa Esteban y la conductora de radio Susani Rossi discutiremos temas profundamente esotéricos, analizando y co-creando la sabiduría de esta nueva humanidad, develando misterios en egiptología, corriendo el velo de las conciencias cósmicas y recordando el origen del alma humana. Nuestro objetivo es inspirar a la nueva humanidad a recibir las memorias perdidas, la alegría y respeto por la vida y el retorno a lo verdaderamente sagrado. Gracias infinitas por escucharnos. Hola querida Lesa, querida comunidad. Muy, pero muy buenos días, tardes, noches, de acuerdo a cuando vean este podcast. ¿Cómo estás, querida Lesa? Hola Sus, bien, bien, todo bien aquí, lidiando con la humanidad, pero con mi propia humanidad, no con la humanidad allá afuera. No, todo muy Muy- bien. Justamente estaba pensando en todas estas cosas. Coincidimos con lo que tú estuviste pensando. Si quieres, nos lo puedes exponer para que... Sí, sí. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que vos planteás hoy, ¿no? De estas cosas que uno va sintiendo con la propia humanidad, la de uno, ¿no? No la de afuera, digamos, la de uno. Y bueno, el otro día estuvimos en un taller, la verdad, extraordinario, con toda la energía de Avalon, ¿no? Con la energía de los nórdicos, los seres nórdicos, ya que muchas veces hablamos de los seres estelares arturianos, pleyadianos, ¿no? Pero en esta oportunidad estuvimos en contacto con este fascinante mundo energético y con información súper reveladora, ¿no? Que de hecho, y sin hacer una propaganda, simplemente hablando de corazón a corazón, yo digo que muchos quizás están ávidos por conectarse con esta información, porque nosotros estamos viviendo procesos internos de sanación. Cada uno está en un nivel, podría decir, como si fueran los grados de la escuela. Y muchos creo que están preparados para dar ese salto cuántico a través de la información y de la conexión energética con esto que es tan importante, como decíamos, que viene justamente de nuestro origen, quienes estuvieron participando en nuestra conformación de ADN, ¿no? De lo genético nuestro. Entonces, la idea sería si podríamos conectarnos con ellos, con esta inteligencia y estos seres hermosos de Avalon, para que nos puedan brindar información justamente con respecto a esas partes de nuestra humanidad, a esos aspectos internos de nuestro ADN que evidentemente tiene esencia estelar y que no pueden quizás todavía o están bloqueados como para poder despertar, ¿no? Entonces, eh, sería muy bonito que a través de esta conexión nos ayuden a poder entrar un poco más en esta humanidad, viéndolas desde una perspectiva más alta, para ayudar a que todos estos procesos energéticos que están viniendo de parte de ellos y de tantos seres estelares, nosotros podamos utilizarlos para poder hacer esas despertares internos de nuestras hebras de ADN. Sabemos que nuestro ADN tiene mucha información de la cual alguna está abierta y despierta y hay mucha que todavía está cerrada, que está dormida, pero sabemos también que en estos tiempos estamos preparados para ir haciendo despertar esas hebras de ADN, ¿no? Entonces, la consulta sería justamente con ellos, estos seres que me gustaría que vos también, a través de la canalización, ellos, los seres de Avalon, nos digan quiénes son y cómo fueron que ellos
crearon, gestaron, ¿no? Esa parte divina dentro nuestro, y cómo nosotros podemos ayudarnos para ir despertando esos hilitos, esas hebras de ADN para sanar esos espacios de humanidad que todavía nos cuestan tanto, ¿no? Eh, Ahí vamos hoy y creo que vamos con una información maravillosa porque está absolutamente vinculado con este proceso donde muchas almas están en este punto, en el quid de la cuestión. Sé, tengo información, dicen muchos, pero ¿cómo puedo actuar sobre mi humanidad, sobre esas partes de ADN que aún están tan bloqueadas y no puedo despertar? Ahí vamos. Gracias, Susani. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y confiar en este colectivo de conciencia que somos los pleyadianos. Ahora en un momento explico por qué entraron los pleyadianos con todo el amor, con toda el rayo abierto del corazón para conectar con ustedes con esta hermosísima frecuencia que emana de la verdadera curiosidad por saber y por sanar y por avanzar. Es un compromiso maravilloso que tenemos como especie, ustedes y nosotros, para poder sanar muchas de las heridas, muchas de las cuestiones que se pusieron desde el principio de los tiempos por diferentes razones. Nosotros estamos aquí comunicándonos con ustedes el día de hoy porque nosotros somos pleyadianos que vivimos mucho tiempo en una cuarta dimensión y somos una especie que atravesó un proceso similar al de ustedes. Atravesamos programas de cuarta densidad en un planeta en Pléyades, pero es un planeta muy similar al planeta Tierra, en donde hay características similares de evolución y de expansión de conciencia. Nosotros tuvimos muchos problemas de pronto con el sistema inmune, el sistema inmunológico de nuestra raza, de nuestra civilización. Tuvimos que atravesar varios procesos para poder reconocer de dónde venía y cómo estaba afectando nuestro ADN y nuestra salud prácticamente este pequeño asunto. Y en realidad no era pequeño, estuvimos indagando, pedimos ayuda también a los seres angélicos que son quienes conectan con nosotros para asistirnos y descubrimos que eran parte de la no aceptación de nuestras propias emociones. Teníamos un rechazo principal hacia ciertas emociones contrastantes que estábamos manifestando y porque teníamos como base una idea de que somos seres de luz y no podíamos aceptar esa sombra en nosotros, entonces lo teníamos reprimido y vuelto a un lado en donde no lo veíamos, en donde no estábamos en contacto, era como una especie de negación, pero estos son procesos que cada uno va, cada raza, cada civilización va avanzando. En este caso era un proceso colectivo, era algo que nos conectaba con todos, con toda la comunidad y con los seres de nuestra propia familia. Nosotros entramos a hablar en este momento porque somos un ejemplo de quienes hemos atravesado los procesos similares y hemos llegado con éxito a una evolución, a una ascensión. Y también porque nosotros somos herederos de ese linaje nórdico, que ustedes le llaman nórdico, pero son estos liranos del planeta de Avalon que emigraron a este sistema pleyadiano. Entonces nosotros prácticamente y prácticamente la humanidad entera en distintos sistemas estelares
somos una consecuencia de ese mismo linaje. Es decir, que en nuestro ADN principalmente tenemos ADN lirano. Ellos son seres sumamente ancestrales y nos heredaron mucho de lo que ahora nosotros practicamos como enseñanzas espirituales para expansión. Em, pero nos puedes ir develando poco a poco, Susani, la pregunta por pedazos para que nosotros podamos responder cada fragmento de una manera más precisa, si te parece. Sí, bueno, agradecemos amorosamente el estar presente para que nosotros podamos ir profundizando, profundizando este conocimiento y también que a través del conocimiento podamos activar, y aquí va una de las preguntas, activar cómo podemos ir activando esos espacios, decíamos, internos, a los cuales nos negamos o nos resistimos reconocer. Hablaron del sistema inmune y es muy importante y revelador lo que están diciéndonos, porque uno de los problemas más graves, creo, que estuvimos teniendo y que tenemos es el tema del sistema inmunológico. También tuvimos, y eso es una percepción mía, obviamente, es una percepción mía, una mirada mía, ¿no? Pero también tuvimos mucha intervención de razas no luminosas que justamente a través de distintos procesos de medicación y demás afectaron con sustancias específicas nuestro sistema inmunológico. Voy a Mm, detenerte ahí un segundo porque en realidad muchos nosotros hablamos de nuestro sistema inmune, que es muy parecido al de ustedes, prácticamente es el mismo sistema, porque lo que afecta el sistema inmune principalmente son las emociones que no estamos observando, las emociones que reprimimos o que mandamos a un segundo plano porque no nos interesa trabajar en ellas, porque tenemos el entendido de que tenemos que estar en la frecuencia perfecta y entonces estamos negando de cierta manera algo que tendríamos que estar observando. Muchas veces las enfermedades y las afecciones en nuestro sistema suceden porque no por intervención externa, sino porque nosotros mismos dentro de nuestro corazón guardamos cierta oscuridad que se puede traducir como una memoria o un monto de energía que viene de esas heridas primordiales, de esas heridas de esos primeros tiempos en donde tuvimos la presencia del contraste, en donde de pronto sucedió algo, sucedió una intervención, sí, efectivamente externa, y entonces nosotros tuvimos una reacción. Esa reacción emocional es lo que generó una herida energética, una herida emocional y esa es la que hemos cargado a través de, no sé, eones de años y siglos y a través de distintas vidas, porque muchas veces una vida no da el suficiente tiempo para poder resolver esa herida en cuestión. Nosotros como raza pleyadiana, en realidad vivimos muchísimos más años, entonces tenemos mucho más tiempo para resolver estos asuntos emocionales que estábamos enfrentando como raza cuando estábamos en una cuarta dimensión. En realidad, el tiempo no existe, como ustedes bien saben, y las densidades funcionan de una manera elíptica y en espiral, es decir, todo sucede simultáneamente y están sucediendo todas estas posibilidades cuánticas dentro de nuestro sistema. Y nosotros elegimos concentrarnos en una en particular y esa particular era la que nos traía esa huella en el sistema inmune para que nosotros pudiéramos hacernos conscientes de que de que lo que estábamos expresando
en parte era porque estábamos negando una parte de nosotros mismos. Entonces, esa parte interna de nosotros mismos puede ser esa sombra, por eso lo trajimos a la conversación, porque no podemos y no deberían ustedes en el planeta Tierra em, culpar a otras conciencias de algo que principalmente tendríamos que centrarnos en una responsabilidad personal, en un momento, en el momento en el que cada uno de nosotros, como un alma en evolución y una alma en conciencia, en expansión, en el proceso de expansión de conciencia, nos situamos en el lugar de 100% responsables de todo lo que nos está sucediendo. Entonces es cuando estamos en el lugar en donde podemos tomar diferentes decisiones y cambiar esa línea de tiempo, hacer un salto cuántico, es decir, cambiar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, y de esta manera mejorar y entrar en un mejor, en una mejor proyección de nuestra propia vida. Em, Cuando hablamos de el, nuestro cuerpo completamente, el cuerpo completo, el ADN, el sistema inmune, el sistema nervioso, el sistema emocional que está conectado al sistema nervioso y al sistema inmune, el sistema de las ideas que está conectado al sistema emocional, todo lo que es el ser humano es perfecto y está diseñado para volver a su estructura original de ADN, para volver a su estructura original. Tiene siempre un botón de reset para poder y una posibilidad y una... Siempre tenemos en nuestro libre albedrío la posibilidad de tocar este botón de reset y volver a este origen. Y no estoy hablando de que tengamos que salir de la vida en la que nos estamos enfocando o en la que estamos viviendo en este momento, sino estoy hablando de momentos específicos de ultimátum que nos da nuestro sistema, que nos da el cuerpo, que nos avisa para que nosotros podamos inmediatamente em, cambiar esa idea, cambiar la frecuencia y hacer ese cambio de línea de tiempo en donde estamos sanando y en donde no necesitamos más el aviso del cuerpo para poder ir hacia adelante en nuestra evolución. Finalmente, uno de los botones de emergencia también es cuando el alma decide a través de una enfermedad dejar el cuerpo. Esto también es una salida de emergencia, es un llamado del alma diciendo, creo que en esta existencia no puedo continuar haciendo lo que estaba haciendo y entonces prefiero salir de esta existencia para volver a empezar. Y esto es una decisión muy personal, muy individual, muy específica de cada alma cuando se dan cuenta de que no hay mucho que puedan corregir energéticamente hablando, emocionalmente hablando. A lo mejor las ideas están muy arraigadas y no hay manera como de salir de ese sistema de pensamientos que se generó para esa vida específica. Entonces es muy probable que cuando alguien desencarna lo haga por un llamado de su propia alma, de su propia conciencia, de volver a empezar, de volver en este reset a una nueva oportunidad, porque en ustedes lo saben ya, el alma es eterna, el ser es eterno y en realidad lo que hace es cambiar de escenarios y cambiar de cuerpo para poder tener una nueva perspectiva, una nueva historia. Y entonces estamos creando una serie de cualidades y de eventos con cada línea de tiempo y con cada realidad en la que deseamos enfocarnos. Y al crear este abanico de posibilidades, estamos expandiendo no nada más nuestra propia conciencia, sino la conciencia de nuestro alrededor, de nuestros compañeros, de nuestra comunidad, de todas aquellas almas que están conectadas y que estamos
en este paso, expandiendo y extendiendo posibilidades, perspectivas, vidas, experiencias. Es realmente muy interesante cuando un grupo de almas, entonces, es que deciden expresar una misma enfermedad y esto siempre tiene un origen y nosotros como civilización eso fue lo que experimentamos, pero era colectivo, no era una sola persona que de pronto sintió que su sistema inmune estaba dañado. En realidad fue toda la raza como raza que vivió esa experiencia colectiva. Entonces, la, eh, Em, la idea era esto, que no nos centremos en culpar externamente algo que realmente podría haber sido una expresión de nuestra propia alma. ¿Y cómo ellos justamente salieron de esa expresión colectiva que nos están contando que afectó el sistema inmunológico, ¿no? Eh, ¿Cómo pudieron salir? Sí, obtuvimos asistencia también, asistencia arturiana y asistencia angélica, protección angélica, en donde varios de nosotros como equipo tenemos, como raza, pues, grupalmente tenemos algunos seres que están designados a ser sacerdotes o a hacer un trabajo religioso en donde van a conectar con otros seres de otros lugares y entonces van a bajar información también que nos va a ayudar colectivamente, porque lo que vive uno de los seres de nuestra civilización bien se refleja telepáticamente y energéticamente en el campo colectivo, en la psicología colectiva. Entonces vamos entendiendo que lo que tendríamos que ver es nuestra propia sombra y entonces tuvimos que pasar, bueno, no, estuvimos al punto de extinguir esta civilización, iba realmente en decadencia, pero finalmente nos sentamos a observar que por qué estábamos atacándonos a nosotros mismos, porque el sistema inmune lo que hace es que ataca el propio cuerpo. Y claro, o sea, teníamos cuerpo físico en esta cuarta dimensión y empezamos a sentarnos en círculos, digamos, con individuales, con nuestra propia tribu, con nuestra propia familia y después colectivamente y empezamos a través de meditación y de conectar con los seres angélicos en estas sesiones grupales, hacíamos una especie de regresión de memoria a otras líneas de tiempo en donde estábamos teniendo la oportunidad de ver nuestra sombra directamente y empezar a cambiar la frecuencia de esta situación. Cambiábamos la frecuencia deliberadamente, lo hacíamos a través de colectivamente entender y conectar y observar y aceptar esa situación. Y muchas veces sí, eran situaciones de contraste y muchas veces eran rencores pasados de cuando nuestros ancestros liranos emigraron y lo hicieron a través y cargando mucho miedo y mucha sombra, mucha frecuencia de sombra después de haber vivido ese terrible trauma original. Y al establecerse aquí en Pléyades y empezar a reconstruir ese paraíso que ellos habían perdido, empezaron a hacerlo sobre cimientos donde había miedo y donde había una duda y un pequeño. Sí, un pequeño temor de que esto volviera a suceder, de que a pesar de volver a construir un paraíso nuevo, esto podía destruirse en cualquier momento. Entonces, vivir con este resentimiento y con este miedo no fue la mejor fórmula para que nosotros pudiéramos
liberarnos, porque por supuesto que la civilización creció, pero estábamos naciendo bajo este linaje y estábamos siendo nuevos seres bajo este entendido, esta base, este linaje. Y lo pudimos resolver y sí pudimos salir de ello, pero tuvimos que atender el asunto con toda nuestra conciencia y con toda nuestra alma en ese momento. Hicimos varios rituales de sanación que involucran líneas de tiempo y saltos cuánticos y curaciones energéticas que, vaya, que ustedes entienden estas palabras, ¿no? Pero realmente nosotros no hablaríamos de ello de esta forma. Son como procesos que seguimos paso a paso para resetear ese botón sin tener que salir de esa realidad, de ese cuerpo en ese momento. Pero sí logramos evolucionar y no nos quedamos en una cuarta dimensión. Y eso es lo que está sucediendo con ustedes también. Ustedes también están evolucionando y no se van a quedar aquí. Eso es sí o sí, no se van a quedar aquí, el mundo sigue avanzando y la humanidad sigue despertando y sigue dándose cuenta de las situaciones que tienen que revisar. La diferencia entre esta experiencia que les estoy platicando y la de ustedes es que ustedes lo están viviendo desde un punto completamente individual, completamente personal, dentro de una ilusión completa de separación y en donde un componente nuevo se está jugando, que es el yo lo estoy sintiendo y nadie más lo puede sentir. En la civilización de la que vengo, estábamos todos juntos y nos sentíamos todos parte del mismo problema y entonces había un espacio que nosotros podíamos crear colectivamente para sostener esta emoción colectiva. En el caso del planeta Tierra y de la actualidad, ustedes están individualmente y además sintiéndose completamente solos, sintiendo que no hay otra persona más o otro ser humano que esté sintiendo lo mismo que ustedes. O quizás se lo imaginan, quizás hay alguien más, pero no lo conozco o no lo hablamos abiertamente, no estamos conectados. Y es que la situación y el tema de conectarse interpersonalmente en el planeta Tierra tiene otros procesos y otras claves, otras llaves, y puede ser un poco, eh, depende de la historia personal de cada uno y lo que haya vivido en relación a cómo se relacionó con sus propios padres, es cómo va a ir estableciendo las nuevas relaciones que va a ir encontrando a lo largo de su vida. Y bueno, pues lo que nosotros percibimos desde fuera es que hay una frecuencia grande de soledad, de que muchos de ustedes se sienten en esta soledad y en esta desconexión. Y es este deseo también profundo que tienen de conectar con las demás personas, porque muchos de nosotros eso es lo que hemos hecho por muchas vidas y algunos de nosotros están ahora encarnados en el planeta Tierra y se sienten así, completamente desconectados. Pero pues es un proceso. Qué importante información, seres hermosos, qué importante información que estamos sintiendo con el corazón y la mente en este día que ustedes no saben, pero mi querida amiga Alesa sabe que a mí me gustan mucho las energías de los números, las energías de los números, de lo que aquí se conoce como numerología. Y, y como sentimos que todo está conectado y todo está sincronizado, observando justamente el día de hoy, si nosotros sumamos cada uno de los dígitos del 2, el 7 y el 2025, la suma de todos esos dígitos nos da 18. Y si sumamos 8 y 1, nos da 9.
Y el 9 justamente es un número de fin de ciclo, cuando se finaliza un ciclo de aprendizaje, un ciclo de enseñanzas que uno captó esa información para ya luego ir a un número 1, que es el volver a empezar con la suma de toda la sabiduría que uno fue adquiriendo con el paso del tiempo. Y esto es tan profundo que hoy volvemos a hablar de un tema que está vinculado con la sanación, como también lo hicimos en el taller de Avalon que Alesa nos brindó, y es un taller que sigue abierto para quien quiera seguir incorporándose a este taller. Y el día del encuentro fue justamente también un 30 de un 6 del 2025, que también nos dio un número que al sumar los dígitos volvió a dar 9. Nada es por casualidad, absolutamente nada. Y creo que estamos como humanidad en un proceso extraordinario de comenzar a poder activar esta sanación para pasar a algo nuevo, una renovación interna y externa nueva. Pero lo que ustedes están explicándonos tan amorosamente, que fue a través de la conexión con la propia comunidad, con estos rituales donde ustedes se sentaban en círculo y conectaban con energías divinas, angélicas, que fueron ayudándose para poder entrar a conectar con ese trauma en el cual todos lo tenían, ese trauma original, y que pudieron activar energéticamente, frecuencialmente, la elevación de la frecuencia para cambiar a conciencia la frecuencia vibratoria. Esto que ustedes están contando, que para mí es básico y es un punto fundamental para que podamos como humanidad hacer este salto cuántico, es lo que está ocurriendo quizás en planos de tercera dimensión, donde la gente se está dando cuenta que conectarse con otro para poder hacer quizás un emprendimiento común, para ayudarse y para correrse del lado de la competencia, es lo que está haciendo que se vayan resolviendo situaciones de, por ejemplo, de situaciones que tienen que ver con poder asirse de comida para poder tener un ingreso, de poder inclusive ayudarse si uno tiene algún problema en su casa, y quizás hay otros que tienen profesionales que pueden ayudar desde el corazón para que esa persona pueda tener mejor comodidad en su casa. Estas redes, ¿no? Que nosotros decimos redes de corazones conectados, están accionando desde lo que es lo, lo, lo de la subsistencia sería. Pero desde el fondo de mi corazón yo siempre sentí que la salida es entre todos, y que si bien siempre nos dicen el proceso de transformación es individual y es personal, y en cierta forma lo es, también lo es que no lo hagamos solos, porque estamos con el otro, y tenemos muchos esa conciencia que en realidad este proceso es de toda la humanidad, y que cuantos más seres podamos despertar en el corazón, más podremos tener esta posibilidad de este salto cuántico, Ujú. porque realmente es un salto cuántico. En este tiempo, en lo que a mí respecta, han desencarnado muchos seres amigos, muchos seres muy unidos desde el corazón, desde la fraternidad, desde la amistad, y verdaderamente muchos de ellos estaban muy despiertos emocionalmente y espiritualmente, y ellos mismos admitían, obviamente antes de desencarnar, que se dieron cuenta que sus almas quedaron demasiado atrapadas en las creencias, en los pensamientos, en las formas de actuar como vinieron actuando, y que no tenían fuerza para cambiarlo, que no Sí. estaban preparados para cambiarlo, y lo sabían. Y desencarnaron con estas verdades que ellos asumieron aquí, antes de partir. Sí, Eh, y puedo sí, decirte que ahora han vuelto a nacer y ahora están creciendo su conciencia desde otra perspectiva y desde otro lugar.
porque ya no están naciendo en la tercera dimensión. La tercera dimensión, el tiempo es lineal, es una línea recta, es una percepción de la vida muy limitada, porque uno piensa en lo que va a ser inmediatamente durante ese segundo que sigue y miden el tiempo de esta manera lineal. Pero conforme uno va despertando y va avanzando en la espiritualidad y en la conexión con el universo, entonces uno va cambiando la percepción del tiempo, la percepción de la realidad se vuelve muchísimo más fluida y entonces empieza a tener una textura diferente en donde empezamos a navegar esta realidad a través de nuestra intuición también y a través de las nuevas señales que nos está indicando nuestra propia alma, nuestra conciencia. Y verdaderamente creo que la mayoría de estas personas que han despertado han llegado a la cuarta dimensión y en la cuarta dimensión es donde uno tiene esta parcial conciencia general de lo que está pasando, pero cada uno de nosotros tiene un tono diferente. En nuestro caso como civilización, para en estos círculos que hacíamos de meditación o de conexión, más bien de recalibración de energía, cada círculo de personas estaba acomodado con un tono diferente de la conciencia, es decir, con una frecuencia distinta que iba complementándose con el círculo contiguo. Y de esta manera pudimos establecer una escala de frecuencia en donde varios tonos completaron una corrección energética que se tenía que hacer en ese momento, pero en realidad esto es muy diferente a lo que como seres humanos ustedes están haciendo en el planeta Tierra. Sí tienes razón, la evolución y la expansión de la conciencia es personal, pero también se les entregó en el planeta Tierra un abanico muchísimo más extenso y amplio de niveles de conciencia. No todos van a tener una sola frecuencia en un círculo, sino van a tener distintos matices de ese mismo nivel de conciencia. Por lo tanto, hay más de 400 niveles de conciencia en los que un ser humano puede llegar antes de cumplir con una masterización del programa. Y esto es verdad, se da a través de muchas encarnaciones, pero también se puede dar con el acercamiento que tenemos ahora a una aceleración de la conciencia, aceleración de estos pasos y de estos procesos. Y esto se está dando globalmente por muchas razones. Se está dando por las razones de que se requiere este momento acelerado para entrar en la siguiente etapa en la que va a entrar el planeta Tierra como ser consciente también. Entonces, el mismo planeta que lo sostiene a ustedes está atravesando su propio momento de conciencia y está llegando a una expansión y por ende todo lo que habita en ella está obteniendo una expansión, una perspectiva mayor. Vean a los animalitos, como los animalitos ahora empiezan a desarrollar incluso su propio ego. Es el ego no visto desde un punto de vista negativo, sino visto como parte de una personalidad que está diseñada para ayudarnos a sobrevivir en el momento necesario. Es para que nosotros podamos tener una estructura dentro del diseño de nuestra propia vida, de la vida que están atravesando en ese momento. Entonces es fundamental ir teniendo estos niveles de personalidad y de identidad que van a formar las características de ese ego, de esa estructura. Y conforme van avanzando y conforme va creciendo esta conciencia general en el planeta, también va a ir avanzando este ego hacia niveles muchísimo más
desapegados y sin ataduras y sin apegos y sin resistencias. Entonces va a ser un ego sano que se logró liberar de todas las ideas y programas psicológicos que a través de las vidas va formando cada individuo. En realidad, sí estamos alcanzando una evolución todos como sistema global, no nada más el planeta Tierra, sino Pléyades y otros sistemas estelares, estamos también continuamente en esa evolución. La evolución no termina aquí, simplemente cambian las reglas del juego y las reglas a las que nos estamos apegando, porque estas reglas, si, bueno, es una manera de llamarlo, estas reglas lo que hacen es contener ciertas características que elige el alma de lo que va a trabajar en esa existencia. Si ustedes quisieran trabajar más otro tipo de relación, de conexión con el alma y con la divinidad, quizás estarían eligiendo otro sistema estelar como Alfa Centauri o como Pléyades mismo y tener una vida y un cuerpo allí para poder evolucionar ahí. Pero esto es acorde al plan divino que hace el alma. Y muchas veces, la mayoría de las veces cuando están en el planeta Tierra es porque han tenido confrontaciones kármicas en otros sistemas, porque el planeta Tierra es un lugar donde se vienen a saldar todas las cuentas y a balancear esta energía de contraste, ¿no? Es donde se puede ver todo de una manera más detallada en cuanto a los conflictos que se van a resolver. Es como ir de lo general a lo individual, a lo pequeño, a lo íntimo de una relación tuya con tu propia multidimensionalidad y tu propio, o sea, con tu propio cuerpo, ¿no? Y esta conexión con la divinidad es algo, es como cuando la carta del tarot del ermitaño, que vamos y nos encerramos para una introspección. Digamos que el planeta Tierra es esto, es el descenso de un alma para vivir en esta individualidad, en este encierro por un momento determinado de tiempo para resolver ciertas cuestiones personales. Entonces es así, hasta cierta forma, un encierro del alma para poder vivir esa perspectiva desde la soledad y no desde una conexión colectiva. No sé si esto responde un poco a tus inquietudes, querida Susani. No te escuchamos, Susani, no sé si ha pasado algo. Aquí estoy. Que es importantísimo escucharlos porque aquí entendemos entonces por qué la experiencia es individual, por eso también esta verdad de que hay un trabajo interno que cada uno tenemos que hacer en forma personal e individual, y cuando lo vamos haciendo, obviamente vamos despertando y vamos entrando en conexión con nuestra esencia cada vez, una esencia que nos hace reconocer nuestra espiritualidad y nuestra conexión con el otro. En la medida que voy trabajando internamente, voy sanando paulatinamente mis sombras y voy reconociendo y observándome desde una manera también más amorosa a mí misma. Entonces también voy despertando esa conexión con los otros, y por eso también hay determinados seres que disfrutan mucho el contacto con el otro y sienten en el fondo del corazón que las transformaciones son colectivas, y que esta conexión es muy importante. Es muy, muy revelador todo lo que nos están aportando, eh, porque es una forma de ir interpretando con nuestra intelectualidad, que evidentemente siempre está allí haciéndose presente en todo lo que escuchamos,
pero a su vez también sentimos que todo esto va despertando estas frecuencias vibratorias, que ustedes nos dicen que hay más de 400, ¿no? 400. Sí, que se pueden explorar en distintos momentos de la vida y de los acontecimientos personales, de la historia personal de cada uno de ustedes. O sea que nosotros, a medida que también vamos entrando dentro de nosotros, vamos sanando, vamos revelando, ¿no? Aspectos internos nuestros, podemos decir que vamos accediendo paulatinamente a estados de conciencia o frecuencia un poquito más elevados o frecuencias que nos permiten observar la realidad desde perspectivas más amplias. Claro. Además, puede uno obtener una conciencia social muy amplia, pero no una conciencia espiritual muy amplia. Todo depende, no son niveles que van aumentando de manera lineal o escalonada. En realidad son niveles que están, como lo había yo explicado, de una manera espiral y que están funcionando elípticamente todo el tiempo. Entonces es posible que tu nivel de conciencia te haga acceder a uno de estos aspectos de tu propia conciencia y a partir de allí conectes con otra que está completamente en el lado opuesto de tu espiral y de esta manera pueda crecer tu conciencia, pero no igual a la de otra persona, porque si tienes tantas opciones y tantos aspectos que despertar de tu propia conciencia o que estimular de tu propia conciencia, entonces tendrías todas estas posibilidades, ¿no? Y todas estas diferencias. Por eso es tan enriquecedor escuchar distintos puntos de vista y a distintas personalidades hablar de lo que cada uno está experimentando porque nos está dando una perspectiva mucho más amplia al unir o al poner en un plano más abierto todas estas posibilidades para interpretación. Es como, exactamente, es como interpretar. La interpretación depende de la propia conciencia, del nivel de conciencia que tiene cada uno y puede ser realmente múltiple, infinita quizás. Totalmente, totalmente. El nivel de conciencia. Em, Cuando ustedes hacen referencia a estos círculos que realizaban en estos rituales, donde ahí mismo también ustedes mencionan que obviamente cada uno, cada ser, tiene su propia frecuencia vibratoria, pero evidentemente sí había un punto en común en el cual todos sentían que esa forma de unirse, esa forma de conectarse, ayudaba a elevar hacia frecuencias altas. Estoy pensando en una sinfonía, Ujú. eh, ¿no? En una sinfonía y en una orquesta, donde cada uno va desarrollando su propio instrumento, va actuando en su propio instrumento, pero todos juntos hacían una melodía maravillosa. Creo que eso también es una idea o una percepción de esto de poder ir comprendiendo, entendiendo y sintiendo las otras percepciones y evidentemente si tienen una base amorosa, ¿no? A pesar de las diferencias, se puede lograr esa gran armonía, esa gran orquesta, que es lo que seguramente ellos pudieron lograr y que verdaderamente es maravillosa, es una información realmente que a mí me emociona y me da a entender, o por lo menos dentro de mi perspectiva, ¿no? Lo importante que es justamente esto de hacer nuestra labor interna y en la medida que vamos sanando, poder estar abiertos a la conexión amorosa con el otro. Eh, Sí, que así es. quizás Lo nos íbamos a resulta. explicar de la misma manera que lo has explicado tú, con
les íbamos a decir, imaginen la música, siempre hay diferentes escalas, diferentes tonos y cada círculo de participantes va avanzando en cada una de estas, eh, de este esquema exactamente, lo íbamos a explicar igualito. Qué maravilla. Por eso también muchas veces cuando siento esto, ¿no? Y a ver ustedes qué nos comentan, cuando uno está en contacto, por ejemplo, con la pureza de un niño o en contacto con un animal, ¿no? Con un gatito, con un perro, con un caballo, se va acercando con paz, se va acercando obviamente primero con esa paz y ese amor en el corazón, encuentra, yo creo, una vinculación tan profunda que ahí evidentemente uno percibe que ellos están conectados a esa esencia de una frecuencia alta, de una frecuencia realmente de conexión con lo que ellos tienen dentro de sí, ¿no? Que por eso vamos viendo que muchos seres humanos están haciendo un proceso de sanación muy grande hoy en conexión con ellos, en conexión con nuestros hermanos animales, que también los vamos viendo, y no sé si eso es por lo que el ser humano le está volcando a ellos, que ellos también a su vez están teniendo transformaciones, parece como que se van humanizando, eh, en el buen sentido de la palabra, porque tenemos también humanos que están a veces hasta perdiendo la esencia de humanidad, pero en este caso eh, estuve tomando la información que nos brindaron, que todo está evolucionando, o sea, la Tierra en su totalidad como ser vivo y los animales también, así que evidentemente también ellos son realmente nuestros grandes colaboradores y nosotros con ellos es así, por eso mucha gente está teniendo mayor conexión con ellos que con los seres humanos. Lo Sí, estamos así viendo. es. Muchos animalitos en este momento son fragmentos de almas que vienen de distintos sistemas estelares también. Hay gatitos pleyadianos, gatitos liranos, perritos sirianos, hay de todo y claro, lo están haciendo como un catalizador también y es un pequeño fragmento. Lo que pasa es que dentro de la evolución, todo depende de cuánta intervención ha habido genéticamente y energéticamente en cada cuerpo. Y esto depende mucho de el propósito que se tiene con cada civilización. Hay civilizaciones que avanzan de una manera mucho más lenta y pausada y rítmica, pero cada civilización tiene su propio proceso. Y la civilización del planeta Tierra se tardó por mucho tiempo en evolucionar al punto del programa que se tenía planeado divinamente para este ser. Y tuvo que haber intervención y por eso estamos acelerando los contactos, acelerando la presencia de muchos de nosotros. Los pleyadianos estamos verdaderamente involucrados con la evolución del planeta Tierra y esto también porque muchas veces hemos sido nosotros quienes hemos estado dentro de estos linajes y quienes estamos siendo lo más parecidos a ustedes en ese sentido genético. Y hemos enfrentado retos similares y por eso estamos ahora con esta responsabilidad de tratar de ayudar. De hecho, muchos pleyadianos dentro del planeta Tierra en este momento, bueno, semillas estelares como ustedes los llaman, pueden presentar problemas del sistema inmune y esto es porque se está repitiendo y les está reflejando este mismo problema que tuvimos en el pasado. Y de esta forma están ahora abordando esta situación, pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva que les pueda otorgar sus herramientas y las herramientas que apoyen su propia evolución consciente. Eh, Esto es muy importante también
porque lo que estamos viendo en estos tiempos, que se está activando muchísimo la conciencia de la conexión con lo natural, ¿no? O sea, con las hierbas, con procesos energéticos de sanación, con agua de mar y con distintos elementos, que hay muchos que provienen justamente de la naturaleza y que son y que están cada vez más siendo consumidos, siendo incorporados como parte de la recuperación. Hay muchos seres humanos que están pensando o están sintiendo que nuestro cuerpo, además de ser una obra maravillosa y perfecta, que no hay imperfección en el cuerpo, tiene un poder extraordinario de regeneración y recuperación. Y hay muchos seres humanos que justamente en estos momentos están reconectando con esta sabiduría y recuperando su salud, ¿no? De una manera maravillosa. Así que pienso que también esto es un gran desafío y una gran oportunidad para reconocer que si bien nuestros avatares tienen un tiempo limitado y tienen también sus determinados inconvenientes, no es porque vienen mal de fábrica, es porque obviamente las circunstancias en las cuales vive lo deterioran. Entonces, se está activando mucho esto de volver a consumir, o mejor dicho, entrar en sintonía con la naturaleza toda, sintiendo que es el lugar de donde proviene la salud, porque nosotros somos justamente eso, naturaleza y un pedacito de tierra y un pedacito de cielo, ¿no? Eso es lo que se está sintiendo. Qué bueno. Sí, así es. Y también pueden pensar que ustedes son una conciencia divina en expansión que habita ese cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo tiene que responder y reflejar esa conciencia que ustedes son. Por eso ha habido varios exponentes pleyadianos como Saint Germain o como Jesús de Nazaret, o como varios otros que han instaurado en el planeta Tierra ciertas herramientas, como el hacer conciencia de volver a nuestro centro, nuestro yo soy. Yo soy esa magna presencia del universo que transmuta y controla a la perfección, porque está a cargo, porque es el mando de todos esos procesos mentales, emocionales, hormonales, es decir, físicos, que atraviesan nuestro propio cuerpo. Entonces se puede implementar esto y se puede, para ir tomando esta conciencia de que quien verdaderamente es ahí es una presencia divina, no una personalidad, no un cuerpo, no ideas, no emociones. Sí, eso es maravilloso. Somos presencia divina en avatares físicos y lo que ustedes nos dicen también es fundamental, ¿no? No solamente asirnos de todo lo que es herramientas naturales, sino además también sentir esa presencia divina dentro nuestro, que es lo que nos sostiene, lo que nos da propósito en la vida, lo que somos y que podamos entonces tener un cuerpo, una mente y un alma totalmente sanos para poder transitar este periodo con absoluta conciencia, con absoluta paz y que podamos ser parte de este gran colectivo evolutivo de almas que se dan la gran oportunidad junto con tantos millones de almas que no son solamente humanas y que estamos aquí transitando juntos en la Tierra, un gran momento de poder trascender yo creo, estos dolores, ¿no? Estos dolores o estos traumas que definitivamente, en mi entender, fueron los grandes, digamos, no obstáculos, sino quizás estos impedimentos para que podamos avanzar hacia planos más amorosos, evolutivos. Esto también nos permite entender lo extraordinario de nuestra vida, es volver otra vez a tener sentido, conciencia de lo importante de nuestra existencia aquí.
que también es importante que sepamos que somos seres bellos, con objetivos y propósitos divinos, y que esta oportunidad es una oportunidad para disfrutarla y para ejercerla a pleno, ¿no? Así que por eso es importante escucharlos, porque realmente ahí nosotros tomamos conciencia absoluta de esta esencia divina que nos habita y que es lo que somos. Gracias infinitas. Gracias, gracias. Claro que sí, Susani, muchas gracias a ti también. Efectivamente, la herida original y todas estas traumas originarios y todas estas cargas emocionales que venimos teniendo desde hace tiempo son detonadores, fueron los detonadores para tomar conciencia y el camino de evolución y que efectivamente han funcionado bien porque estamos por el buen camino, tanto nosotros como ustedes allí en el planeta Tierra y estamos infinitamente agradecidos de estar aquí con ustedes, muy contentos, abriendo el corazón, conectando de corazón a corazón como una frase que dices constantemente porque es verdadera, es así como se establece ese sentimiento de pertenencia y de unificación en el planeta Tierra, siempre pensando y situándose en el corazón para conectar y hablar con los demás desde allí, desde ese espacio de pureza, es desde donde uno se conecta con la propia audiencia. Les mando muchos abrazos y muchas bendiciones y créanme, no están solos, estamos muchos conectando con ustedes y estaremos aquí. No nos queremos ir, pero estaremos aquí próximamente, de seguro. Muchísimas Gracias, gracias y gracias, vuelve a Alesa. gracias. O no, o no vuelvo, me quedo por allá. Ok. No, maravilloso, Lesa, la verdad que maravilloso. La fluidez, la conexión, la fluidez, y verdaderamente esto es maravilloso, porque yo que te conozco hace muchísimos años, ¿por qué? Por entrevistas periodísticas, y de hecho también hemos hecho una verdadera fraternidad. eh, Encuentro no solamente la fluidez de lo que vas conectando, ¿no? Digamos, la continua fluidez de la información que no se detiene, sino cómo fluye, donde no hay un detenerse, o no hay un analizar, donde no hay mente de Alesa. Alesa es el puente, y va contando y vas diciendo cosas que no has dicho, que no es que no las has dicho porque vos también no tenés una conexión espiritual interna propia, y además tenés mucha información académica, porque tenés esas dos cosas, ¿no? Lo académico y demás también lo espiritual muy desarrollado. Pero yo me asombro amorosamente cuando estos últimos programas, la información directamente está canalizada. La Sí. verdad, sí, estoy feliz, Ale, estoy feliz, y ojalá que esto llegue a muchos corazones de muchos, muchos seres que verdaderamente puedan sentir la información de dónde proviene y dónde está llegando, porque yo estoy convencida conscientemente que lo que va llegando, porque uno lo va sintiendo desde el corazón, va despertando esas partes internas nuestras, ¿no? Que son quizás los frenos que tenemos, porque siempre le ponemos mente de por qué esto, de por qué el otro, y entonces estamos en un periodo, pienso, que no significa que la mente no siga trabajando y no siga aplicando su intelectualidad y su querer comprender, pero me parece que estamos en una frecuencia muy elevada a nivel planetario, que esto es lo que estamos necesitando también para empezar a aperturar aspectos internos energéticos de bloqueos que nos están ayudando a despertar nuestro ADN. Sí. Esto me parece que viene con todo. Y yo siento una frecuencia cada vez más acelerada en el planeta, en los vínculos con el otro.
en las precipitaciones de situaciones que están pasando. Me parece que estamos a una velocidad tipo supersónica, así que vamos muy rápido. Por lo menos esa es mi percepción, no sé, la gente tendrá la suya, ¿no? Pero situaciones tope que nos vienen a hacer decidir, ok, qué es lo que tenemos que hacer, resolvamos, basta de dar vueltas, me parece que venimos por este lado. Y ahora, que no sé si ya o próximamente está entrando Urano en Géminis, va a ser para todos, me parece que se va a llevar a la práctica, es una de las grandes informaciones que nos brindaron los pleyadianos, que es justamente abrirnos a múltiples percepciones. ¿Qué Ujú. quiere decir? Que nosotros evaluábamos de una manera una situación determinada. Este Urano en Géminis nos viene a decir, abrí la percepción y abrí la ventana de par en par porque estás viendo un pedacito y te está faltando las otras mitades. Claro. Empecemos a estar abiertos y flexibles, veamos las distintas percepciones quizás de una misma situación y evitemos tomar decisiones que están conectadas con el enojo, con lo que me hizo, con la frustración. ¿Por qué? Porque eso que vivimos evidentemente fue la gran posibilidad de una apertura que nos ayude a dar un salto cuántico. Creo que vamos por ese lado, así que todo se está preparando para que cada vez ampliemos nuestra percepción, ¿no? Y Así es. quizás que tiene en su carta astral influencia de Géminis, en realidad puede estar abierto a esto naturalmente, pero para quienes no tienen una presencia muy geminiana en su carta, va a ser una práctica, va a ser entrenarnos a abrirnos y evidentemente eso nos va a ayudar también a dejar de juzgar, a juzgar el que hace algo diferente a mí, el que ve la vida de una manera diferente, ¿no? Así que, Bueno, es que el juicio es algo que se dejó hace mucho tiempo. O sea, tenemos entendido que el juicio es de lo primero que des- nos deshicimos de eso al principio, ¿no? De nuestras vidas. Entonces, sí, por eh, eso, bueno, en sí, pero esto, para que, muchas gracias por todo. Yo también siento la diferencia. Antes el proceso era que canalizaba y luego yo con mis palabras traducía todo lo que había yo entendido y ahora ya es como directo, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Esto fue una decisión que tomaron ellos de cómo debía de ser sí, y no es algo que yo tuviera planeado para hacer en mis videos, en mi canal, ni nada por el estilo. No, no es la manera en cómo usualmente no, trabajo, pero esto está, lo dicen ellos, esto tiene que ser así, entonces pues así se hace. así es, Y las así, clases, ahora que mencionabas las clases, sí, son muy diferentes también, ¿no? Porque se da muchísima información académica que respalda la existencia de estos seres, respalda los mensajes de estos seres y también hay como una frecuencia constante en todo lo que se dice, hay frases que a veces nos están enviando directamente que repetimos y que esa propia frecuencia hace eso que estás describiendo, que es despertar el ADN y esas sí, memorias. Además de que nos sí, dan un código que nos ayuda a eso mismo, pero también a lo que sea que estamos enfrentando energéticamente cada mes, ¿no? Entonces, sí, pues nada más quería hacer como ese hincapié de que es diferente y que hay varias facetas en mi trabajo que pueden explorar. Y nada, pues sí, muy contenta de que lo quedan hagan, nos acompañen, estén conmigo. que no quedan únicamente en ese encuentro, sino que toda esa información queda después para cada uno, ese símbolo queda, el símbolo cada uno lo puede utilizar. Yo decía que ese mismo símbolo uno lo puede utilizar para colgárselo, para dejarlo en alguna parte de su casa. Ya Claro. cada uno después va a resonar con ese símbolo que tiene una impronta energética, que tiene una frecuencia y tiene un objetivo y que Ujú. está, digamos, colaborando al proceso
Claro, evolutivo, consciente de cada uno. Así que bueno, pero realmente hermoso el sí, encuentro. son Ujú. códigos referentes a cada raza, ¿eh? A cada raza estelar. Eso Porque, está. mira, bueno, no importa. Luego ya se nos acabó el tiempo, pero si no, luego lo seguimos ahondando en otro podcast. Otro Les, podcast, les sí. mando millones de bendiciones, abrazos y estamos en contacto. Nos vemos a la próxima. Mil gracias a ti, Susani, por tus preguntas valiosas. Gracias a vos, gracias a todos. Beso grande a nuestra querida comunidad, desde corazón, como siempre. Chao, chao. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotras a través de nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube como Alesa Esteban, en Instagram me encuentran como conexión-maestra y mi página de web es alesaestelar.com. A Susani Rossi la encuentran en su canal de Telegram como Susani Rossi Radio, en YouTube como Susani Rossi y también en Facebook bajo el nombre de Susani Rossi. Gracias nuevamente por su presencia y por abrir su corazón a este encuentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.